buenas tardes ya a todos ustedes y bien, sin problema, gracias a Dios. Lo hemos recordado mucho, sobre todo en estos días, profesor Maturana, por ese partido que nos brindaron la oportunidad de volverlo a revivir, ese partido de la Selección Colombia frente a Alemania en el Mundial de Italia. ¿Cómo volvió a recordar ese partido? ¿Lo vio acompañado de quién? ¿Y cómo vivió otra vez nuevamente ese gran partido de Colombia frente a Alemania, profesor? Bueno, la verdad yo le confieso que no había visto el partido y lo vi, lo disfruté, me sentí orgulloso del grupo de personas que tuve a mi lado, esos jugadores con una condición humana maravillosa, con un conocimiento del juego espectacular, con valentía, con confianza de lo que ellos eran o son, en lo personal y en lo profesional. Y lo disfruté porque encontré cosas olvidadas o cosas que no tenían sentido y que de pronto generaban en mí cierta antipatía al momento histórico presente, donde digamos la inmediatez de un resultado casi que ahoga todo lo que es la expresión del principio. Entonces todo esto lo vi en ese equipo, lo vi también en el equipo que jugó en la Copa América del 87, lo vi en el equipo que estuvo en Londres. Entonces son escenarios de lujo, porque no, en ese tiempo era salir de Pescadito, Buenaventura, de Cali para Europa e ir al templo del fútbol, o ir a jugar con el equipo campeón del mundo, o ir a jugar en Sudamérica con Argentina en su terreno campeón del mundo. Entonces ahí yo volví a encontrar ese principio y a darle la validez que tienen, independiente de que pronto acá en ese momento no los veamos. Entonces yo creo que fue un buen regalo que esta gente me dio, y simplemente agradecer y celebrar la posibilidad que tuve de estar con un grupo fantástico y con un cuerpo técnico extraordinario que dio todo lo mejor de sí para que desde ese momento se hablara diferente de Colombia, porque la historia ahora se puede ver como algo sustancial que pasó. No, eso cambió la manera de que en el mundo nos mirara, porque desde que llegamos a Italia nosotros nos miraban antes como el equipo o el país de Pablo Escobar, el país de las bombas, el país de la masacre, el país de los hurtos, el país de la corrupción, y a partir de ese momento entendieron que Colombia era más que eso. Y es como que a medida que pasa el tiempo, pasan los años, uno le coge más valor realmente a lo que hicieron ustedes. Ayer tuvimos también a esta hora, profesor Maturana, a Bernardo Redín, conmemorando esos 30 años del primer triunfo de una selección colombiana en un campeonato mundial frente a Emiratos Árabes. Y él decía, nosotros no medimos o magnificamos en esa época lo que significaba ese triunfo frente a Emiratos, y ahora es que realmente comenzamos a ver cosas nuevas. Y es más o menos lo que usted nos acaba de decir en torno a volver a ver esos partidos, cómo se va cogiendo cada vez más valor de lo que hicieron ustedes. Bueno, es que yo creo que todo eso tiene su sentido, porque mira, no sé si yo logré sentir a Javier Hernández, que hablaba de que en ese momento Colombia tenía 28 millones de habitantes y ahora somos más de 40. Entonces hubo un poco de millones que no les tocó ver eso y piensan que la historia se escribió ayer. No, la historia está ahí, y entonces estos ejercicios no es para cobrar absolutamente nada, sino para que la gente identifique caminos, porque no es cuestión de estar todos los días probando cuando ya hay una cosa probada. Uno muchas veces en la vida, uno siente que está buscando algo pero no sabe qué es, y resulta que cuando lo ve lo reconoce, y yo creo que Colombia se reconoció en esa selección.
porque en esa selección había orden, había generosidad, había amistad, había carácter, había alegría, y eso es Colombia. Colombia no solamente es que nos matemos entre nosotros, sino que Colombia también tiene todas esas cosas que la selección mostró. Sí, ayer inclusive le preguntábamos a Bernardo Redín qué tanto les favoreció realmente a ustedes el que los jugadores, la gran mayoría jugaban en Colombia y que aparte de eso tenían un poquito de más tiempo para trabajar con relación al tiempo que tienen hoy los técnicos de diferentes selecciones. ¿Eso realmente les favoreció a ustedes? Porque hoy en día tenemos los jugadores regados por diferentes ligas del mundo, de Europa, en grandes ligas. Pero en esa selección de ustedes, profesor Maturana, esos jugadores eran más locales. ¿Eso de alguna manera favoreció? Indudablemente, porque si usted analiza los equipos que marcaron la historia, no aparecen de un día para otro, son producto de los proyectos. Se ve que cuando aparece el Barcelona de Johan Cruyff, ya Johan llevaba 2 años construyendo eso, y justo en ese partido que ellos ganan en Madrid, aparece el Dream Team, y ya estaban pues los cánticos fúnebres alrededor de Johan, y a partir de ahí aparece un Barcelona. Uno tiene acá domésticamente el mismo Holanda, que fue la inspiración de nosotros. Holanda tenía una ventaja, que entrenaba todos los días. ¿Por qué? Porque había un equipo base que era el Ajax, y eso acá desde la generosidad de Nacional, que se presentó, se postuló o aceptó la invitación a hacer el laboratorio de todo ese experimento. Pues hombre, aparece un Nacional campeón en el 89 de América, pero es un campeonato que empezó en el 87, y en el 87 no se ganó, pero se fortaleció, y la dirigencia fue valiente y se ilusionó con el futuro, y puso más carne en el asador. Entonces, los equipos que marcaron historia no nacieron de un día para otro, no son producto de los proyectos, así como lo fue su Milan en su momento. Entonces, para nosotros fue importantísimo tener todos los jugadores en el medio, salvo Pibe. Y casi que el maestro Tavares en un momento determinado definió a Colombia. Él decía: Colombia es la única selección del mundo que entrena todos los días. Entonces ahí en ese entrenar todos los días nos íbamos fortaleciendo en los conceptos y los principios y los subprincipios del juego, pero por encima de todo íbamos creciendo como grupo humano, como seres humanos, y siempre se mantuvo el abrazo para la incorporación de los que no estaban acá, que seguramente nos hacían mejor. Entonces yo creo que esto también, más allá del fútbol, simplemente tiene un mensaje en el sentido como si nos unimos, como si aceptamos las virtudes de cada uno, entendemos que podemos ser más. Y yo creo que esa selección de Colombia o este nacional fue un proceso que fue, digamos, exitoso, a tal punto que te da una clasificación a un mundial después de 28 años, y fuera de eso te habilita para el otro mundial, y fuera de eso te alcanza resto para 3 mundiales. Entonces yo creo que eso hay que valorarlo, y no hay otra razón sino la generosidad dirigencial que permitió, digamos, desde la paciencia ir construyendo el camino, y la generosidad de los jugadores que armaron una familia alrededor de algo que los sensibilizaba y los unía, que era el fútbol. 12:17 minutos, estamos en el Supercombo del Deporte dialogando con el profesor Francisco Maturana. Profesor, muy buenas tardes. Para Francisco Maturana, ¿qué es jugar bien? ¿Usted tiene de pronto algún esquema táctico favorito? Bueno, jugar bien, eso es tan difícil definirlo, porque yo diría que es como cuantos hinchas o aficionados de fútbol existan, cada uno dirá que es jugar bien. Pero lo cierto del caso es que cuando uno lo ve, lo reconoce.
Puede que yo no sepa la definición de qué es jugar bien, pero cuando la veo la reconozco. Cuando veo jugar bien, sé que jugaron bien. Pero no creo que soy el dueño de la verdad, y pienso que para cada persona jugar bien tendrá su sentido. De pronto uno ya como técnico entiende que jugar bien casi que no es un matrimonio con el ganar, porque en la historia del fútbol hay unos episodios muy interesantes a tener en cuenta. Holanda, por ejemplo, enamoró al mundo entero del fútbol en el 74 y nunca ganó. ¿Qué más? Brasil de España 82, fue en el Mundial de España, fue el mejor equipo de España. Todos eran hinchas de su país y de Brasil, y no ganó. Entonces siempre las formas son importantísimas. Yo en ese espíritu de aprendizaje que tengo, o de aprendiz, yo disfruto de los conceptos, porque a veces hay cosas como tan simples que jugar bien es ganar, como tan simple que este jugador metió un gol y es el mejor jugador del partido. Cuando uno ve que no sabe perfilarse, cuando uno ve que no sabe los conceptos de un doblaje si es un defensa, que no saben de aproximación si es un volante, que no saben lo que llaman ahora utilizar el ataque asimétrico, que antes decíamos cambio de frente y ahora le cambiaron el nombre. Entonces cuando uno ve que la gente pondera más el gol como tal, y los errores, el caminar que obedece al conocimiento del juego, no le dan valor. Entonces, para esa persona puede haber sido un magnífico jugador o un magnífico partido, pero para el entrenador que está con el lapicito ahí mirando y esculcando la forma de aprender, indudablemente que eso no va a hacer jugar bien. O en su defecto que pierda y tenga todas estas cosas, eso no va a hacer jugar mal. ¿Entiendes? Porque en el fútbol a veces uno puede ganar de cualquier manera. Y resulta que cuando va uno para la casa, uno dice, bueno, ¿y cómo voy a ganar el otro? En cambio, usted puede perder dentro de su estilo. Y cuando usted va para la casa, dice, ojalá el otro sea mañana, ojalá el otro partido de mañana, porque sé que tenemos que ganar. Entonces, esas cosas son las que le dan sentido al caminar mío y de mucha gente que ha estado a mi alrededor. Julián. Gracias, Flaco. Profe, yo quiero antes hacer un comentario cortico, y es que con este cambio que nos ha provocado a todos los medios de comunicación la pandemia, lo del coronavirus, nos ha obligado a hacer el reconocimiento que tanto tiempo le hemos guardado. Y entonces nos ha tocado recurrir a la estadística, a la memoria, y hacer este tipo de notas y de reconocimiento, repito, en mora, y muy seguramente obligados por la pandemia, por las circunstancias. Pero qué bueno, cómo me alegra, y nos alegra muchísimo poderlo hacer con usted, doctor Maturana. Y la pregunta tiene que ver con el tema de la evolución del juego. Yo creo que tenemos que aceptar que el juego, el fútbol, como todo en la vida, evoluciona. Sería terco no admitir que ha evolucionado. Después de uno ver a la Brasil del 70, ver a la Holanda del 74, ver a la Brasil del 82, ver a la Colombia del 90, ver al Milan de Arrigo Sacchi, ver al Ajax. Uno tiene que aceptar que son maneras diferentes de sentir y de interpretar el juego. El juego evolucionó. Ahora la pregunta es, doctor Maturana, porque siento que se cambió calidad técnica por más velocidad. Entonces la pregunta es, ¿cambió para bien o para mal? Bueno, yo creo que es lo que hay. Julián, usted en su momento decía algo muy cierto, nada es igual, todo cambia, nosotros mismos no somos igual. El fútbol es algo que hacen los seres humanos. Entonces, es evidente que a la medida que el ser humano progresa o cambian las cosas. Y yo creo que cambiar no quiere decir progresar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar como un barómetro el tema de la sensibilidad,
pues a mí no me sensibiliza el equilibrio que veo en el fútbol actualmente, porque yo soy, digamos, matriculado en esas teorías disipativas que miran con desdén el equilibrio y entienden que en un escenario como el fútbol es importante poder confluir el orden y el desorden. Y ahora todos hablan del orden, y el desorden es fundamental. El orden es muy importante para defender, pero el desorden es importante para atacar, porque en el desorden hay licencia para que el jugador exprese lo que es y no esté prisionero de un esquema. Entonces yo veo que ahora los equipos están más prisioneros de los esquemas. Entonces eso no quiere decir que avancé, que es moderno, sí, pero no quiere decir que sea lo máximo, porque lo máximo es individual, cada cual siente que lo nutre más. Y a mí personalmente yo creo que decir que en ese momento que yo veo un partido de Holanda, yo veo un partido del Milán de Arrigo, yo veo un partido de los de Barcelona de Johan, y yo voy a decir que eso es anticuado. No, antes quiero decir que son adelantados, y yo diría que en vez de estar atrasados son adelantados. 12:23, don César Augusto, lo escucha el profesor Maturana. Profesor Maturana, es un gusto escucharlo, conversar con usted, porque siempre hemos expresado que el fútbol colombiano se parte en dos, antes de Francisco Maturana y después de Francisco Maturana. Es indudable, doctor Maturana, que en el fútbol se requiere eclecticismo, no ortodoxia. Usted bebió en las fuentes de Osvaldo Juan Subeldía. En su momento fue trascendente para Nacional, anteriormente para Estudiantes de La Plata y para el fútbol argentino y mundial. Luego usted va al Tolima y allí empieza a beber de las fuentes de Ricardo de León, un hombre que fue trascendental también en su momento. Luego vuelve a Nacional y aprende muchísimo de Luis Cubilla, inclusive usted lo menciona, que él le facilitaba libros, textos, y lo complementa con Aníbal El Maño Ruiz. Usted llega entonces a Nacional como técnico y a la Selección Colombia y cambia estructuralmente al fútbol colombiano. Mire usted, la eliminatoria del Mundial del 86, que manejó en el 85 el doctor Ochoa, con todo el respeto, la admiración que le tenemos al médico Ochoa, pero ese era un fútbol a la retranca, un fútbol defensivo en exceso, con 4 volantes de recuperación, y usted cambia totalmente ese concepto. ¿Qué es exactamente lo que usted les infunde a esos jugadores que sí, tenían una gran técnica, pero detrás de esa técnica había unos esquemas, una estructura defensiva, una estructura en el mediocampo, arriba, algo muy parecido a lo del fútbol total de Holanda, al toque-toque que tanto criticaron? Hombre, después alabaron con el Barcelona de Josep Guardiola. Entonces, ¿qué fue exactamente eso que hizo que el fútbol colombiano se transformara, mi querido doctor Maturana? Y además, que hizo que grandes entrenadores del mundo, como Arrigo Sacchi, como Fabio Capello, se preguntaran qué es lo que está haciendo el profesor Maturana, el doctor Maturana. Un placer saludarlo. Bueno, César, el placer es mío y, digamos, me complace escuchar, digamos, esa presentación, esa pregunta, toda esa serie de pistas para determinar, digamos, una inquietud alrededor de una conducta. Bueno, yo tuve la suerte, diría, de jugar fútbol, de ser seleccionado nacional. Yo estuve en la eliminatoria del Mundial de 82 y yo viví también en un barrio futbolero donde nosotros jugábamos, donde un sector del barrio nos acompañaban los mayores con el agua, con las mandarinas, con el mango, a esos desafíos contra el otro sector, y jugábamos y se acabó el partido, nos divertíamos los dos, hubo un ganador y después nos reuníamos a repasar el partido. Viste el túnel que hice, viste el sombrerito, mirá esa voladora de aquel siempre tirándola para arriba. Entonces esas cosas era mi felicidad y la felicidad de mi barrio,
pero a nivel del juego, ya a nivel organizado, no había esa felicidad, porque uno tenía que, digamos, terminar un partido y nos sentábamos a ver cuánta pelota tocó el 9, que pongámosle en un caso puntual, Victorino, el 9 de Uruguay. Yo terminaba un partido, Victorino no la tocó, sí, pues yo tampoco. Entonces, ¿de qué me voy a ufanar yo? Entonces, cuando yo llego a Tolima, encuentro ese fútbol más pensante, ese fútbol más cercano a la holística, donde la estructura era más importante que las individualidades. Entonces, cuando la estructura la defendemos bien, las individualidades brillan. Entonces, ahí fue que yo en un momento determinado, eso tiene un tema cultural. Cuando nosotros empezamos a hablar, y yo miraba a los muchachos, ya habíamos tenido una experiencia en Once Caldas, y yo le decía que es que en el fútbol uno tiene que demostrar lo que es. El que es generoso lo muestra con su generosidad, el que tiene la clase la muestra con sus decisiones, y Colombia es un país de talento. Entonces, un talento al servicio de desactivar a los demás que de pronto no eran ni tan talento, me parecía un contrasentido. Entonces la invitación fue a que vamos a jugar, pero nos vamos a divertir. Y para divertirnos el domingo nos tenemos que divertir toda la semana. Y para divertirnos, es que la diversión en la fiesta son de amigos. Los amigos son los que nos divertimos. Uno no busca enemigos para divertirse, busca amigos para divertirse. Entonces los amigos nos divertimos, y cuando hay amistad hay generosidad, y cuando hay generosidad y sobre todo hay una serie de principios y de subprincipios que cada uno sabe, que se convierten en la verdadera dialéctica procedimental del grupo. Entonces, había algo que era fundamental. Cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer. Cada uno de ellos sabía que era importante para el equipo, y que lo que hacía el compañero también era importante. Entonces, yo ahorita lo comprobé, y por eso decía, me siento más orgulloso, porque sinceramente hoy te hablan a vos de intensidad táctica como la gran novedad. Y lo digo porque he estado en el escenario donde he expresado el tema de la intensidad táctica, o lo he escuchado en algunos casos. La intensidad táctica no es correr, pero sí es cuántas personas, cuántos jugadores están comprometidos en una jugada. Y resulta que vos mirás esa selección y uno dice, vaya, qué intensidad física y táctica, porque en una pelota están todos involucrados. En el momento donde está el balón, y por allá por el otro lado, como el que no quiere la cosa, hay otro que ya está, digamos, o tapando o listo para salir en contragolpe, porque nosotros recuperábamos el balón, pero para atacar, no para desinflarlo. Y sabíamos que en un momento determinado nosotros a los europeos no les íbamos a ganar por velocidad. Entonces, por eso la decisión de congelar a un Arnoldo, a un Rodencho, congelar a un Palomo, nosotros sabíamos que no ganábamos al europeo con velocidad. A los europeos los ganamos y los traemos a nuestra idea. Entonces, hay que tener una idea, hay que disfrutar esa idea y hay que crecer esa idea, y es una idea de todos. Y en un momento determinado todos ayudaron al crecimiento de esa idea. Entonces yo cuando veo esa expresión me siento orgulloso, porque eso no lo hace un grupo humano cualquiera, lo hace un grupo humano generoso, con valores, con principios, con humildad. 12:31. Profesor Maturana, quisiera que me ampliara un poquitico el concepto que dio usted. No sé por dónde lo dio, pero de todas maneras está por todos lados. De lo de James Rodríguez, entre otras cosas, usted manifestó: todos los que estamos afuera sabemos lo que él debe hacer, y de pronto él no sabe. ¿Me quiere ampliar un poquito ese concepto de lo de James? Bueno, vea, esa pregunta suya, hermano, usted la armó. Esa pregunta me da para dos aclaraciones. Sí. Que a veces me ponen a mí como medio preocupado, en el sentido de saber para dónde vamos, qué es lo que pasa, qué está pasando.
porque lo que marca ahora es el boom, que hay que buscar la cosa determinada para darle el giro, para que haga bulla, cuando yo creo que hay circunstancias, hay sucesos que pueden servir para ayudar a la humanidad a que mejore. Pero resulta que buscamos lo que venda, sin contenido. En algún momento yo expliqué un tema de una experiencia personal en el Real de Madrid, que fue verdad. Y va a haber un momento donde van a escuchar y van a leer, porque eso va a salir, lo que dice la dirigencia del Real Madrid en ese tema, porque pasó. Yo firmé un contrato con Real de Madrid. Ellos fueron a España y cuando firmé me dijeron, chico, has tocado el techo del fútbol, vamos a brindar. Y yo les dije que no. Después, cuando vino un entrenador mientras se terminaba el campeonato y ese entrenador le fue bien, yo dije que no había problema, que lo dejara. Que yo fuera de manager. Yo dije, no soy manager. ¿Cómo voy a estar atrás de un tipo esperando que caiga? Después que había un contrato firmado, no hay problema. No trabajé, entonces no tienen que pagarme nada. Entonces, yo pago el Don Periñón cuando yo esté ahí. Y resulta que lo que titula la prensa es que se quedó sin contrato y sin la champaña. Dios mío bendito, cuando ahí hay algo importante, decirle a todos los entrenadores de Colombia que se puede llegar arriba, porque un negrito como yo fue y lo llegó. ¿Por qué no ese título? ¿O por qué no ese título? Hay que respetar a los entrenadores. Mire, Maturana lo hizo. Y dio respeto por un tipo que estaba ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que están buscando? Después, ahora con este tema de James, no sé cómo lo quieran interpretar, pero yo decía, como pasa con todos la grande figura, los referentes del mundo, la gente de afuera sabe, y usted los escucha con la propiedad que dicen, James tiene que hacer esto. ¿Por qué? ¿Quién es uno para decirle a James lo que tiene que hacer? No. O sea que yo sé lo que James tiene que hacer y James no lo sabe. No. Creo que es él el que tiene que tomar la decisión, no nosotros decirle lo que tiene que hacer. Ese es el mensaje. Algo que no solamente es con James, es con cualquiera de esos grandes personajes. Todos sabemos que tiene que ponerse esto, que tiene que cantar de esta manera, que no puede decir esto. Sí, y muchas veces nosotros no sabemos lo que podemos hacer. Porque el mensaje es ese. Nosotros de afuera sabemos lo que tiene que hacer James, pero muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer nosotros. No, James, que él tome sus decisiones. 12:35. Bueno. 12:35. Un último interrogante, Marcela. Profesor, bueno, ayer también cuando estábamos hablando con Bernardo Redín hay algo interesante, y es usted cómo analiza que para algunos sea imposible que hoy pueda jugar en el mismo partido James y Quintero. Bueno, yo creo, hablar de imposible no es cierto. Lo que sí hay que hablar es de una sensibilidad, y cada cual traduce su sensibilidad a su manera. Es muy difícil que nosotros traigamos un entrenador y fuera de eso le tenemos que decir qué tiene que hacer. Por eso es muy importante la dirigencia. Cuando la dirigencia toma la decisión de traer esta persona es porque confía plenamente en él. No es porque venga a ser, digamos, aquí mandados o hacer lo que le dicen los demás. Hay algo importante. En alguna ocasión, en una reunión en Brasil con el señor Bernardo Rocha de Resende, que es un supercampeón, ha ganado no sé cuántas medallas olímpicas de oro, plata, es el entrenador de las chicas y los chicos de Brasil. A él le preguntaron que cómo hacía para ganar tanto. Y él decía, no, cada uno hace lo que tiene que hacer lo mejor posible. Entonces, hermano, los entrenadores dediquémonos a hacer las cosas de nosotros, los preparadores físicos a hacer las cosas de nosotros, los dirigentes a hacer de ellos lo mejor posible. Y listo, ya. Entonces, cuando tengamos un entrenador, dejémoslo que él tome la decisión. Después, hay un montón de anécdotas en este tema. En alguna ocasión a Jorge Valdano le preguntaron, no sé,
cuál confluencia de dos jugadores. Entonces él decía, cuando un técnico no puede encontrar un espacio para X y Y, el que sobra es el entrenador, no es ni X ni Y, el que sobra es el entrenador. Yo creo que cualquier entrenador siempre va a buscar, nadie tira piedras para su casa, cualquier entrenador busca lo que más se acomoda a su sensibilidad, y que esa sensibilidad está puesta al servicio de un resultado. Entonces yo creo que es cuestión de confianza nada más, y que cada cual tome las decisiones. 12:38 minutos, es un honor tenerlo acá en el Supercombo del Deporte. Profesor Maturana, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha entregado, muy amable. Bueno, a ustedes un feliz día y muchas gracias. 12:38 minutos. Rock.